en cualquier área. Yo hoy, esta mañana me detuve un rato a ver un análisis que hace el periódico Listín Diario, que lo pone en portada. Está en la página 2 y está a la firma de Yadimir Crespo. Dice, el titular en portada, dice, las reversas del gobierno en sus 4 meses. Y está hablando de cosas que el gobierno ha dado para adelante y después ya para atrás, porque estamos gobernando con las redes sociales. Y esto que Oscar comenta, evidentemente que es una demostración de que no se estaría actuando con la cabeza fría que se requiere para tomar decisiones y para hacer cumplir leyes, decretos y resoluciones. El gobierno opera con eso. O es una ley que la aprueba el Congreso, la promulga el Poder Ejecutivo, o es un decreto, o es una resolución, y eso es lo que opera, eso es lo que vale para gobernar un Estado en cualquier parte del mundo. Bueno, pero el gobierno tiene que tener claro cuáles son las normas, y si el gobierno emite las normas, el primero en cumplirlas es el gobierno. Si el gobierno promulga la ley, al gobierno le corresponde, a través de los métodos coercitivos, a través de los métodos que se conocen, el cumplimiento de la ley. Y para eso está la policía, para eso está las Fuerzas Armadas, y para eso están los tribunales, ahí entra el Poder Judicial, lo que establece la violación de una norma, lo que establece la violación de una ley. Hay procedimientos en un país democrático, en un país civilizado. Esto de este análisis, que yo pienso que el gobierno se lo debe leer, el presidente de la República, que ha estado orientando a sus funcionarios, hizo un día pasado una reunión en Palacio con los ministros, con los directores generales, para hablarle de la necesidad de ser transparente, de que el gobierno opere, todo ese tipo de cosas. Yo pienso que el gobierno debería observar esto como tarea para dar señales claras y para evitar que las redes se sientan en el control del gobierno. Por ejemplo, ya por presiones mediáticas, por el tema de las redes, hubo de llevarse del gobierno a la ministra de la Juventud. Ese es un funcionario que cae del gobierno. El fin de semana hizo tendencia un hashtag para que renuncie Tony Peña-Guaba. ¿Quién es Tony Peña-Guaba? Bueno, Tony Peña-Guaba es el director del Gabinete de Política Social de la Presidencia de la República. ¿Qué hizo Tony Peña-Guaba? En atención a una disposición de su jefe, el presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, le otorgó una ayuda a la que se había comprometido el presidente de la República, un grupo de artistas de casi 100 millones de pesos. Ahora resulta que Contrataciones Públicas ha establecido que el procedimiento fue mal, porque eso no se subió al portal. Bueno, fue mal el procedimiento. Tony Peña anuncia que se van a desbaratar los contratos, pero el dinero está entregado, y ahí hay una serie de peticiones para que se le obligue a Tony Peña-Guaba a exigir la devolución del dinero. Pero a lo mejor el gobierno actúa por la tendencia que generó esto, porque si el gobierno cancela o le pide la renuncia a Tony Peña-Guaba, el gobierno se vuelve más popular. Eso puede que sea así en el momento. Y cuando le pidan la renuncia al presidente de la República. Sí, va para allá, sí, con ese camino. Cuando le pidan la renuncia al presidente de la República. Claro. Nos quedamos sin presidente. Entonces estoy llamando la atención, y es un consejo, yo siempre insisto en que son los peores de darle consejo a quien no se lo pide, pero estoy llamando la atención del gobierno, comenzando con el presidente de la República, que tenga mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque quienes han obrado así no terminan bien. Un presidente es un hombre de Estado, y un hombre de Estado tiene que manejar las cosas del Estado como las cosas del Estado. No es por lo que en un momento dado genere tendencias que se pueden provocar esas tendencias de manera interesada. Eso se provoca, eso se trabaja. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los ciudadanos de la República Dominicana, en un gobierno nuevo que tiene el apoyo de amplios sectores de la población, que el presidente tiene niveles pico de popularidad, tiene que ser sumamente cuidadoso al adoptar medidas. Ya este ejemplo que yo estoy citando, ahí está, dentro de los casos que cita, está aquella decisión o aquel anuncio del gobierno cuando iba a enviar el proyecto de presupuesto, que incluyó una especie de mini reforma en el proyecto de presupuesto, y que luego el presidente hubo de echarlo para atrás, entre otras cosas. Creo que hay que ser sumamente cuidadoso al momento de tomar decisiones de Estado. Esto que está ocurriendo con salud pública,
yo creo que Salud Pública tiene que demostrar celo porque se cumpla el decreto, pero es en el sentido más estricto de la palabra, es que se cumpla el decreto, para bien o para mal. Estos ejemplos, que todo el que vive en la capital, yo ayer domingo, 6 de la tarde, 5 y pico, 6 de la tarde, más o menos aproximadamente, paso por esa zona, en la Sarasota, y yo digo, pues yo no puedo creer lo que estoy viendo. Pues sí. Yo tengo más de un mes diciéndolo aquí, Dani. Y Oscar lo comentó. Pues sí. Hablando del lugar específico, plaza universitaria, no diciendo de que en un sitio, no. Plaza universitaria, sábados y domingos, la tarde, pasen por ahí, cierran la calle y no hacen nada. Una multitud. Cada funcionario tiene su responsabilidad y debe de cumplir con lo que el presidente o para lo que el presidente lo ha designado y hacer las cosas de manera correcta. Hay gente que piensa más, o sea, mira hacia las gradas y lo vemos. Entre este grupo de funcionarios hay unos que actúan de una manera con mucha prudencia, mucha moderación y otros que actúan con desparpajo incluso. No calculan porque no tienen una cultura política. A veces hay gente que va a las posiciones, las pide o se las ofrecen, pero no tiene las capacidades. En el sector empresarial hay una manera de llevar las cosas, en el gobierno hay otra. Hay que pensar filosóficamente, sociológicamente, la responsabilidad que usted tiene, porque usted está dirigiendo a gente y toma decisiones que afectan a personas. Todos estos videos que ruedan en las redes sociales de exceso de autoridad o de irrespeto hacia la autoridad, todas estas cosas es parte de un nuevo mundo en el que la gente anda más pendiente de sonar que de actuar de manera responsable. Y está pasando en el gobierno con ciertas personas, hay quienes tienen ciertos temores, no es correcto en un mundo que se habla de tanta transparencia y que las tecnologías de la comunicación y de la información lo imponen, a cualquiera lo evidencian y cualquiera tiene que de repente salir corriendo por la gran presión social que todo esto genera. Si ocurre un hecho, dígalo. Por ejemplo, en el Ministerio de Interior y Policía debieron decir cuando uno de los cancelados del Ministerio, del Departamento de Otorgamiento de Licencia de Porte y Tenencia de Armas de Fuego, que había un viceministro, debieron de decirlo, no esperar a que un periódico lo evidenciara. El caso de Víctor Miguel Polanco Severino, viceministro de Interior y Policía, responsable de ese departamento de donde fueron cancelados varios, según lo comunicó el propio ministro de Interior Jesús Vázquez, pues se ha conocido la información de manera extraoficial y se ha tenido que admitir que fue cancelado por el presidente Luis Abinader, ese señor que hace unos años había sido separado de la policía como capitán con una pensión forzosa porque se le involucró o estuvo involucrado en un expediente de asuntos de narcotráfico en Santiago cuando él era encargado de operaciones de la Dirección de Investigaciones Criminales DICRIM. Entonces, ¿por qué se permitió o el presidente de la República designó a una persona con ese perfil? Que puede que sea todo lo inocente y todas las cosas, pero tiene un expediente en la policía, tiene un historial en la justicia desde el Tribunal Superior Administrativo que no le dio ganancia de causa a una demanda y el Tribunal Constitucional que tampoco le dio ganancia de causa a una demanda porque lo sacaron de la policía. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Quién tenía la responsabilidad de decirle al presidente o el presidente saber a quién designa en posiciones? Porque todo esto es escándalo que se lo están contando. El periódico El Caribe, por ejemplo, trae 7 casos ruidosos en 4 meses. Eso lo trae El Caribe, el listín trae lo que yo estoy refiriendo. Y eso hay que cuidarlo. Mire, hoy no está mucho en la prensa sobre esto, pero el viernes se presentó una situación bastante curiosa en el ejercicio de los poderes del Estado. Fueron requeridos 2 funcionarios de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ante el Ministerio Público. Yo no recuerdo, de verdad que no recuerdo si en algún momento de la historia reciente un miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas había sido investigado, había sido citado por el Ministerio Público que fuera a comparecer bajo la sospecha o la premisa de obstrucción de justicia, que es lo que ha motivado esto. No lo recuerdo. Y es un asunto que pudiera estar, y de hecho lo está, tengo entendido, bajo
interpretación, los expertos en derecho administrativo, derecho constitucional, pienso que deberían estar, y repito, sé que lo están, investigando para establecer una cosa o la otra, porque la Cámara de Cuentas es un extrapoder y, caramba, no es tan común que a la Cámara de Cuentas, que está para auditar al presidente de la República, que está para auditar al Congreso, que está para auditar al Poder Judicial, incluyendo al Ministerio Público, a la Procuraduría, no es frecuente, no es común, es una cosa bastante extraña. Es que esa institución se ha devaluado mucho, Dani. Ahí voy. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, sí conocimos que hubo un momento en que la Cámara de Cuentas entró en una discusión tan bizantina y extrañísima, cada miembro acusándose con el otro, que hubo de pedirle la renuncia a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas en esa ocasión, so pena de ser sometido a un juicio político que prácticamente se inicia, y bueno, tuvieron que presentar renuncia a todo para evitar las consecuencias que eso traería. Es decir, ha venido la Cámara de Cuentas desde hace un tiempo esta parte, mellando de manera significativa su imagen. Hay informaciones, por ejemplo, de que la Cámara de Cuentas, que está llamada a ser celosa y guardián de los procesos desde fuera de cada una de las instituciones públicas, de cómo se usa el dinero público, tiene fija con compañías que son las suplidoras de goma, que no hacen concursos. La Cámara de Cuentas, el ejemplo de la República. Todo eso se va a ver. Pero el presidente en una oportunidad le dijo que ese hombre debiera renunciar, el presidente. Bueno, el presidente de la República en un discurso dijo que los miembros del Pleno deberían renunciar y que esa Cámara de Cuentas es una Cámara de Cuentas que la puso el PLD. Que la ponga el PLD o no la ponga el PLD, bueno, ya eso es un asunto discutible, porque la Cámara de Cuentas, como ahora va a ocurrir, la designa el Senado de la República mediante un procedimiento institucional, y es el Senado el órgano que, después de haber recibido las ternas que le sube la Cámara de Diputados, es el Senado quien la debe elegir. Pero el presidente le pidió la renuncia, el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que sí, que iba a renunciar. Doña Milagros, horas después, que es la directora de Ética Pública, le dice que no renuncie, y el hombre se acoge, supongo que se acogió a lo de Doña Milagros y se quedó ahí. Pero bien, este hombre, que se llama Hugo Álvarez Pérez, ha estado acudiendo ante la Procuraduría General de la República, me dicen que llevando informaciones muy comprometedoras de funcionarios específicos de la administración pasada. Parece que tratando de, como dice el pueblo, de confabularse, ¿verdad?, de hacerse el gracioso. Algunos dicen que quiere una posición en una de las altas cortes que están por definirse, o que quiere una embajada. Yo eso no lo sé, eso ya sería entrar en el campo de la especulación, y quizás su contrario son los que están divulgando ese tipo de consideraciones. Pero lo que sí es real es que él, Hugo Álvarez Pérez, fue citado el viernes. Tengo el acto de alguacil aquí. Dice el acto de alguacil con el que se le citó, que voy a decirle el número del acto de alguacil, es el acto número 717-2020, el 16 de diciembre del año en curso. Se le cita a comparecer por ante el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. Dice: primero resuelve instruir, como en efecto instruye, a que sea citado por medio de acto de alguacil para el viernes 18 de diciembre del año 2020 a las 2:30 de la tarde, para que comparezca ante nuestro despacho el señor Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en calidad de investigado, debidamente acompañado de su defensa técnica, a los fines de que declare respecto a informaciones que posee el Ministerio Público sobre manejos irregulares por parte de miembros de la Cámara de Cuentas para impedir el suministro de los informes requeridos por el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos o infracciones conexas. Segundo, grave eso. Como en efecto, muy grave, como en efecto se advierte que en caso de que el señor Hugo Francisco Álvarez Valencia no obtempere al presente requerimiento, el Ministerio Público utilizará todos los mecanismos legales a su disposición para hacer cumplir el mismo. Y también cita a una segunda persona que tiene que ver, un secretario, que aparentemente maneja informaciones valiosas o tiene una función importante para el tema de cotejo o limpieza
de auditoría que se hacen en Más que una la citación, Cámara eso de parece una Cuentas. sentencia. Entonces, fíjense usted, ¿por qué se queja? Y ahí creo que responde un poco a la preocupación de Freddy sobre el deterioro de la imagen de la Cámara de Cuentas. ¿Qué cosa ha ocurrido? Yo tengo citaciones que ha hecho el Ministerio Público. Ayer me encargué de esto porque lo tenía que tratar en proceso y lo traté en el programa de los domingos. Yo tengo aquí comunicaciones que ha enviado en diferentes momentos el Ministerio Público a la Cámara de Cuentas solicitando la información sobre algunas de las cuestiones que están investigando, y lo que ha hecho la Cámara de Cuentas, según la información que he recibido, es no hacerle caso, decir que no tienen personal para atender a eso, y creo que en algunos de los casos, de manera verbal, ha respondido que en el curso del primer semestre del año que viene ellos pueden dar esas informaciones, pero todo el mundo sabe que a la Cámara de Cuentas le quedan días. Por ejemplo, una comunicación del 12 de octubre del año 2020 al licenciado Hugo Francisco Álvarez Pérez, de Jenny Berenice Reynoso y de Wilson Camacho Peralta. Jenny es la directora de persecución, Wilson Camacho es el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción. Ellos le solicitan a la Cámara de Cuentas informaciones sobre una investigación especial de los proyectos y procesos más abajo referidos, y aquí le piden información sobre el proceso de compra y contratación de hormigón asfáltico caliente por un monto de 11.500 millones de pesos por parte del Ministerio de Obras Públicas. Le piden información sobre el proceso de remodelación de hospitales ejecutados desde el 16 de agosto del año 2012 hasta el 16 de agosto del año 2020. Le piden información sobre las licitaciones realizadas desde el 1 de marzo hasta el 16 de agosto del año 20. Le pide información sobre el proyecto múltiple de Montegrande ejecutado por el INDRI. Le pide información también sobre dice aquí en una comunicación de fecha 27 de octubre que quieren información sobre el proceso que se llevó a cabo en el plan de humanización del sistema penitenciario de la República Dominicana, ejecutado por la Procuraduría General de la República, desde el 16 de agosto del año 2016 al 16 de agosto del año 2020. Le pide información por igual sobre proceso de licitación de la empresa Edesur, sobre la empresa distribuidora de electricidad del Este, sobre esas dos empresas que son distribuidoras. Le está pidiendo información, que le suministre lo que tiene la Cámara de Cuentas sobre auditorías realizadas en esas instituciones. Le pide información también sobre, en otro momento está del 15 de octubre del 2020, información sobre proceso de urgencia para la reparación y mantenimiento general de centro de investigación de área del Ministerio de Salud Pública Dani, y Asistencia Social. Lo que quiero decirle es que, y ya concluyo, lo que digo es, parecería que el Ministerio Público ha hecho un perfil de obstrucción de justicia, que es la acusación inicial que le están haciendo a la Cámara de Cuentas, y en función de eso ha iniciado este proceso de investigación. No, que iba a acotarle ahí donde usted terminó de leer. Un compañero escribió, vamos a ver a dónde eso va a llegar. No, hombre, no, bueno, yo todos los días me preocupa más esta situación. Porque es que las historias se repiten, señor. Ahí está Brasil, Jenny y Camacho son Sergio Moro. Es lo mismo, y ahora está bajo el aplauso de la muchedumbre que aplaude toda esa actuación, que puede generar muchos aplausos, y que esto que yo puedo decir criticándolo ahora puede generar mucho rechazo, pero que al final, cuando usted lo ve desde el punto objetivo, se está dando cuenta que ahí hay un sesgo, pero un sesgo enorme. Ahí llegan a decir los hospitales del 12. O sea, te estoy pidiendo cosas específicamente. Ahí y Dani, que ojalá lo lea ahorita con más calma, para que le ponga sobre aviso a los funcionarios a lo que van a buscar. Ah, no, espérate, yo tengo el inventario. Ponle el nombre. No, te tengo el inventario. Pero déjame acabar la idea, por favor. Te voy a leer el inventario. Eso yo lo leí suelto. Ahora yo tengo el inventario. De lo que van a buscar. La cronología la tengo. Perfecto. Entonces, miren qué cosa más interesante. Van a someter, digo van a someter porque lo van a someter, a Hugo Álvarez, porque una Cámara de Cuentas que seguro tiene muchísima deficiencia. Yo no voy a venir aquí a defender una institución
que no ha estado a la altura de lo que la sociedad espera en sentido general, pero yo estoy seguro que muchas de esas cosas que están pidiendo ni siquiera la tiene. Que no tiene elementos, dinero tan siquiera para poder auditar todo eso. Y otras, yo no sé hasta qué punto son incluso de su competencia, porque las EDES son empresas privadas, cuyo propietario es el Estado Dominicano, pero no son instituciones del Estado, como tal, son empresas privadas. Repito, yo no sé si las EDES tienen competencia en la Cámara de Cuentas para auditarla. Yo lo dejo como algo que me pregunto, porque de verdad no tengo la respuesta, pero pudiera ser que no. Ahora, en sentido general, ahí lo que se ve... Hay fondos públicos, hay fondos públicos. Por eso digo, no, Sí. yo no digo ni que sí Donde ni que quiera no. que haya un centavo público es de la competencia, dice la Constitución de la Cámara de Cuentas. Es probable que sí, es probable que sí. Por eso yo digo, no digo ni que sí ni que no. Simplemente digo, una EDE no es un ministerio, una dirección general. Es una empresa. Tiene unos manejos diferentes. Por eso, por ejemplo, ahora que se pusieron a hacer una serie de marullas, el presidente con unos decretos que no iban de acuerdo a lo que establecen las leyes, hubo problemas hasta para registrar firmas en las sedes, hasta el otro día. Porque el administrador de una EDE no lo pone un decreto del presidente formalmente, lo pone el Consejo. El Consejo. Porque es lo que establecen las leyes y los reglamentos de la propia institución, pero además las leyes de, ¿cómo se llama? Que crean la parte empresarial. Las leyes de... Privatización, capitalización. No. Porque son empresas. Esa empresa tiene que ser asamblea, igual que la empresa que tú tienes, que yo tengo. Tiene que ser asamblea y todo eso no es normal. La ley de... de organización empresarial, algo así. El caso es, y no me detengo en eso, que lo que usted está viendo, en sentido general, es un ministerio público que es una lista de cosas, que la tiene ahí la valera ahora, de quiénes son los casos que van a perseguir. Como muchos de esos casos necesitan de la Cámara de Cuentas, dice a la Cámara de Cuentas, dime lo que yo quiero saber. Dime, eso no es un asunto de utilizar el principio de objetividad del Ministerio Público. No, es que la Cámara de Cuentas tiene que decir al Ministerio Público lo que ellos quieren que le digan para poder ser expediente. Y si no se lo dicen, tú estás destruyendo la justicia. Eso es todo. Fue lo que hizo Sergio Moro, señores, en Brasil, en el caso Lava Jato. Llevaba a la gente a sentarlo a interrogarlo, y si esa gente no le decía a Sergio Moro exactamente lo que tenía que decirle, acababa preso. Eso fue lo que hizo Sergio Moro en Lava Jato, y por eso ese caso hoy tiene 0 crédito internacional, y Sergio Moro aparece como el farsante que siempre fue, ahora trabajando por Odebrecht. Eso es eso mismo, y en el momento que pasó en Brasil, fue bajo el aplauso de la gente, y Sergio Moro parecía un héroe nacional. No, hasta llegó a decirse que iba a ser candidato. El país en crisis se llevó de encuentro todo el proceso democrático y acabó Bolsonaro, un outsider totalmente desquiciado en la presidencia de ese país, metido en una crisis que no se sabe dónde va a salir. Entonces sigamos aplaudiendo, no hay ningún problema. Jenny y Camacho son los nuevos padres de la patria. Duarte, Sánchez, Mella y los demás. No hay problema. Ese tipo de cosas a mí personalmente me preocupa, porque es un ejercicio de chantaje judicial. O Hugo Álvarez le dice a estos jóvenes lo que ellos quieren escuchar, o Hugo Álvarez va preso. Eso es lo que está planteado en ese tipo de cosas. Mira, yo creo que puede que haya un poco de todo. Creo que Hugo Álvarez, y tengo informaciones, parte de la que él ha suministrado la Procuraduría ya antes de que esto iniciara, parece que él pensó que con echar a 3 al agua era suficiente y no se dio cuenta que la Procuraduría quería más de lo que él estaba dando. Echarlo a todos. Entonces, creo que es una situación muy delicada porque es posible que haya un poco de lo que Oscar dice. Y yo digo, pero hay un poco de todo. Cuando el país conozca el resultado de una audiencia final del 8 de diciembre, de este diciembre en que estamos, donde la Cámara de Cuentas se exculpa de cualquier irregularidad al Ministerio de Obras Públicas en el caso de Odebrecht, donde la Cámara de Cuentas, con el voto disidente de 2 de sus 5 miembros del Pleno, dice que todo estuvo bien. Es una cosa insólita. Si todo estuvo bien, entonces no hay razón para que Odebrecht haya admitido que cometió ilícito en la República Dominicana y que al admitir la comisión de un ilícito, entonces hace un acuerdo para pagar la suma de 184 millones de dólares por los pecados que cometió corrompiendo instancias en República Dominicana, cometió soborno
hubo sobrevaluación para el soborno a partir de lo que admite Odebrecht, y entonces ellos acordaron con el Estado Dominicano a través del Ministerio Público pagar una indemnización para tratar de cubrir eso. Pero el informe de la Cámara de Cuentas, que es vinculante para el sistema de justicia, a partir de lo que se establece ahí, puede levantarse acusación con fundamento para un funcionario o para funcionarios de la administración pública, pero resulta que no. No hubo ilícito, según el informe en el caso Odebrecht que hace la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Yo puedo inferir a partir de eso que el Estado Dominicano, a través del Poder Judicial, ha sido demasiado injusto cuando tiene un grupo de ciudadanos dando viaje para el Palacio de Justicia ahora, siendo sometidos por soborno, por tráfico de influencia, por lavado de activos, en el caso de Odebrecht, a partir de lo que dice la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Yo de verdad que por eso digo, hay un poco de todo. ¿Y tú crees que sea ese que le molesta al Ministerio Público? ¿Por qué se habla de obra del 2000 al 2014? Sí. Ese no es el que le molesta. No, pero yo no hablo del Ministerio Público, yo hablo de la sociedad. No. Yo que he estado aquí denunciando que eso fue un asunto mostrenco, porque a los consorciados no lo llamaron nunca, ni siquiera para verle los ojos, para decirle si hubo sobrevaluación, lo ideal en una sana administración de justicia ha sido un pleito, no de hoy. Ustedes lo han escuchado ya años. Sí. Y yo digo, caramba, pero por delicadeza, por respeto a la sociedad, llame a los consorciados y pregúntele, señor fulano de tal, usted como presidente de esta empresa, usted puede decirme los costos de producción, de construcción o los materiales que se utilizaron en tal tiempo. ¿Usted cree que presénteme los informes para yo ver si hubo sobrevaluación, si hubo soborno o no lo hubo? Nada de eso ocurrió, nada de eso sirvió. Y pedimos incluso autorización para ir a Brasil. Dan la autorización y no se va. Nada de eso sirvió para nada. Ahora resulta que el asunto quedó bien. Por eso que digo, aquí hay un poco de todo. Yo creo que Jenny, creo que Camacho, están jugando un rol muy peligroso para la sociedad, para la estabilidad, muy peligroso para el gobierno, para este gobierno que preside Luis Abinader. Yo lo creo. Yo no estoy dando una información incompleta, yo estoy hablando de todo lo que está ocurriendo, bueno o malo. Esto es lo que está pasando. Y en función a lo que yo digo y a lo que todos vemos que está pasando, la gente que se haga su propia idea. Estamos procurando hacer justicia, bueno. Estamos persiguiendo políticamente, bueno. Usted espere y al final usted va a hacerse su propia idea. Miren los casos sobre lo que ha solicitado a la Cámara de Cuentas, informaciones precisas el Ministerio Público a través del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa y a través del Departamento de Persecución de la Procuraduría General de la República. Este último lo dirige Jenny Berenice, el otro lo dirige Wilson Camacho. Uno, le han pedido información a la Cámara de Cuentas sobre el plan de asistencia social de la Presidencia de la República. Informaciones precisas le están pidiendo desde agosto del 16 a agosto del año 2020, esos 4 años. ¿Qué fecha es eso? Eso es del 16 al 20, de agosto del 16 a agosto del 20. Sobre eso quiere información el Ministerio Público. Quiere información también de la OISOE. Solicita información del manejo de la OISOE desde el año 2012 hasta el año 2020. No le interesa antes del... Hay informaciones que ellos tienen, pero le falta la información del año 2014 y le falta, bueno, del 2014 hasta el 2020 a ellos le falta información. Pero de antes del 12 no le interesa antes del 12 nada, ¿verdad? No. Ya. Quieren información sobre el manejo del Ministerio de la Presidencia, la gestión de Gustavo Montalvo. Ya. Del año, específicamente del año 16 al año 20. Okay. Quiero información del Ministerio de Hacienda desde el 2012 al 2020. Dice que específicamente le faltan informaciones sobre los años 2013, 2014, 2015, 2016. Y quieren información que no se ha hecho, no han hecho para esa auditoría desde el 16 hasta el 20. Quiero información del Ministerio de Educación del 12 hasta el 20. Quiere información sobre el Instituto Nacional de Atención Integral de la Primera Infancia, INAIPI, del año 2016 al 2020. Quiere información sobre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, desde el año 2012 al año 2020. Información sobre el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME. Información sobre el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Curiosamente, las informaciones los periodos en los que pide información sobre el manejo de las finanzas de industria y comercio de Indotel son periodos en los que estaba el actual senador de Barahona,
siendo titular de Industria y Comercio y siendo titular del Indotel. Ya. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicita información del año 2018 al 2020. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales solicita información del año 2012 hasta el año 2020. Dice que le falta específicamente información relativa al año 2019. Tiene interés en ese año específicamente. Información sobre el Metro de Santo Domingo, desde el momento en que inició el proyecto hasta el año 2017. Y Andino Peña. Bueno, ¿Y con nombre y apellido? eso está requiriendo el Ministerio Público a la Cámara de Cuentas. Yo creo que Tienen que activarse. a uno le sirve, sí, yo, verdad que es curioso, a uno le sirve como guía para ver lo que va a ocurrir en los próximos días, lo que se espera que ocurra. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Sí, bueno. Y además evidencia la independencia también del Ministerio Público. Hay un cuento, Freddy, Muy independiente. hay un cuento que hace un amigo de ustedes, un amigo suyo, amigo mío, que él dice, si esta vaca no se para o este nudo se desata, esto va a llegar hasta donde el dueño de la vaca. Eso es obispo Carvajal que hace eso. No, Esto va a llegar a donde el dueño de la vaca. Un compañero no escribió. Mire, tenemos que hacer una pausa, ahorita volvemos.